En Quilmes TV vamos a hacer una nota muy, pero muy especial, al menos para mí, ¿no? Discúlpenme, esto es así. Hablamos nosotros del álbum de las figuritas de los quilmeños destacados. Hay un periodista deportivo que trasciende, que ya tiene creo que 30 años trabajando y está presentando un libro próximamente, un libro sobre el Quilmes Atlético Club. Son como 250 anécdotas, relatos. El periodista se llama El Muñeco, le dicen, el muñeco Sebastián Kerlé. Seba, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Hola Pedro, no, gracias a vos por permitirme este espacio para contar sobre el libro. Bien, bien, muy bien. Bien, bueno, quienes te conocemos de chiquitos, recordamos tus primeros pasos, ¿no? Allí, radiales, en el periódico Nuevo Horizonte. Bueno, has crecido, estás a full desde hace muchos años, con un equipo deportivo maravilloso. Y ahora, bueno, la información del nuevo libro, este libro que creo que en tu prólogo decís que fue Adrián Di Blasi quien te incentivó a hacerlo, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo nace ese libro? La idea del libro nace hace muchísimo tiempo. No tengo precisiones en cuántos años, pero estamos hablando de más de 5 o 6 años, en donde Adrián empieza un poco en broma a decir, bueno, con todas las historias que tenemos recorridas, con todas las cosas que conocemos y que no decimos, algún día las tenemos que contar y ese día eso lo tenés que contar vos y tenés que hacer un libro. Cuando hagas el libro nos retiramos. Eso era lo que me decía Adrián. Y, y bueno, la idea fue tomando forma a partir de ir recordando anécdotas, situaciones que hemos transcurrido desde el punto de vista periodístico. Fui anotando en un pequeño borrador que llevaba en mi billetera sobre los ítems o las historias que quería contar, y así fue avanzando. En el contexto del año pasado, de la pandemia, bueno, hubo mucho tiempo como para aprovecharlo y dije, ¿por qué no? Vamos a avanzar por ahí, por esta idea, que incluso cuando Adrián me la propuso y la contó al aire, tuvo repercusión en nuestros oyentes y oyentas que decían, bueno, ¿cuándo está tu libro? ¿Cuándo? Como que la gente fue, los oyentes, que fue bien recibida esta idea de Adrián y dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Claro. Y en este contexto de la pandemia pude avanzar muchísimo, pude escribirlo, estoy hablando del año pasado, y meterme después en el proceso de un armado del libro que para mí era algo totalmente nuevo. A partir de diciembre ya fue tomando forma, ya me contacté con una editorial y, y bueno, y fue avanzando. Después en febrero sucedió lo de Adrián, el fallecimiento de Adrián, y justamente cuando ya yo le había contado a Adrián que estaba muy avanzado y que lo estaba haciendo. Incluso a Adrián le llegué a pasar borradores de mis historias y de las historias escritas, y permanentemente recibía el apoyo de él. Y un poco digo, bueno, termina siendo, que no fue la idea madre, pero termina siendo un homenaje también a mi compañero y a mi amigo que no está con nosotros desde el 7 de febrero. Bien. Bueno, se llama La Flema Cervecera y bueno, está en el horno. O sea, en cualquier momento ya lo podremos tener en nuestras manos, ¿no? Sí, yo calculo que en poquito tiempo, un mes aproximadamente, lo vamos a poder tener. Dependerá también del contexto que estamos viviendo y demás, cómo estaremos dentro de un mes, como para poder hacer un lindo lanzamiento y poder tenerlo en la mano, ¿no? El libro, pero sí está ya en su último tramo. Y esto, muchas veces, Adrián me preguntó, ¿y cuándo sacas el libro? ¿Cuándo? Y yo siempre, la verdad, le mentía. Yo siempre le decía, va a estar para fin de año, va a estar para el aniversario de Quilmes, pero un poco jugando con él, y no estaba ni siquiera escrito el libro. Ahora sí, ahora por parte de una realidad. Ahora está, claro. Ahora es verdad, ahora es verdad. Así bueno, que sí, son 100, tiempo lo tenemos. 140 páginas, 250 relatos. Has escrito mucho. Bueno, vos estás acostumbrado a escribir, escribís hace 30 años. Me imagino las anécdotas. A ver, contanos algo, anticipanos algo de lo que vamos a encontrar en el libro. Es que el libro
no es una cuestión personal, no está contado desde lo personal, aunque hay muchas anécdotas personales relacionadas con Quilmes. En sí pretende encerrar los últimos 30 años de Quilmes, contados a través de episodios que fueron sucediendo y que pasaron y mucho, no solamente con protagonistas internos, sino también con algún que otro protagonista externo del mundo Quilmes, pero involucrándose. Anécdotas tales, bueno, como que nacen desde el 90 y que terminan en el 2020 y que recorren desde aquel ascenso del 90-91, de aquel partido con Almirante Brown, que justamente dentro de poco se cumplen 30 años, hasta pasando por historias de ascenso, historias de la bruja, y contada como verdaderamente fue, la inauguración del Estadio Centenario, la participación de Quilmes en Copa Libertadores, el tema de Sábato y lo que sucedió en Brasil, todas las historias que fueron ocurriendo en Quilmes, un poco contar la historia del club de los últimos 30 años desde lo anecdótico, desde lo relato. Créeme que me quedaron varias historias afuera porque pretendía llegar a ser un número redondo, pero que encierra lo más importante que creo que sucedió en el club en los últimos 30 años, del 1007 al 1007, aquella insólito empate de las elecciones en Quilmes. Te va a interesar, porque tiene la visita de Luis Miguel, por ejemplo, al Estadio Centenario, tiene cómo fue el tema de Susana Jiménez, la grabación que hizo Susana Jiménez también en el Estadio Centenario, la vinculación con Maradona, hasta por ahí aparece la Garza Sosa, por ejemplo, en una de las tantas historias que hay para contar. Así que no solamente es un libro de fútbol, sino que me parece que encierra mucho, pero muchos aspectos y termina siendo, reitero, no es un libro personalista, sino que es más bien un libro para contar historias a los hinchas de Quilmes. Esa historia que a veces en la radio o en la gráfica no contamos, están contadas en esta edición. Bueno, seguramente vas a tener que editar muchos libros, Sebastián, porque son muchos seguramente los socios y los hinchas de Quilmes que van a querer tener un ejemplar. Así que ya que vayan reservándolos. Ojalá, en serio lo digo. Ojalá sea así. En serio, aparte cuesta mucho editar un libro hoy. La verdad que yo no desconocía cómo era el mecanismo, Pedro, y es un trabajo intenso, es un trabajo. Ya el libro ya pasó por mi cabeza no sé cuántas veces. De corregirlo, de autocorregirlo y de volver a corregirlo. Y bueno, tiene que ver con el proceso de armado del libro, que la verdad que no lo desconocía. Ya cuando empecé con vos en Nuevo Horizonte, en el 90-91, llegar a escribir un libro era algo inimaginado, pero no es algo sencillo. Aparte, bueno, obviamente estás todos los días allí en el equipo primero, estuviste con FM Sur, después con FMQ, que están ahí con ese equipazo deportivo, estás también en la redacción del Diario del Sol, en el área de deportes, así que bueno, digamos que has crecido y mucho, nos alegramos, te felicitamos y estamos ansiosos ya por comprarte el libro, porque los libros hay que comprarlos.